Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Hoy estamos concluyendo esta preciosísima serie. No lo sé, Angie, pero a mí me pareció precioso todo este momento que pudimos estar compartiendo un poco respecto a Isaías 9:6. En este versículo, el Señor nos está hablando respecto a cómo Cristo iba a nacer. Así que vamos a leerlo una vez más. Dice el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy tenemos algo planeado para esta conclusión de nuestra serie, La Navidad, una promesa cumplida. Pero antes de poder compartir todo esto con ustedes, quisiéramos desearles un muy feliz año nuevo. Estamos comenzando este año. Hoy es 2 de enero y sabemos que será un año lleno de la bendición del Señor. No podemos decir que será el mejor año de nuestras vidas, porque solamente Dios sabe qué tendrá preparado para cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos es de que si Dios nos ha traído hasta aquí, Él nos llevará de la mano. Él proveerá lo que sea necesario para nuestro sustento, para nuestra salud, y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Así que feliz año nuevo, Angie, y que Dios sea bendiciéndote mucho. Muchas gracias. Esa bienvenida estuvo hermosa. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Me gusta decir incluso felices nuevas misericordias. O sea, entrar a un año nuevo es tener misericordias por montones y poder volver a ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Entonces, pues emocionados por todo lo que el Señor traerá y cómo los bendecirá a ustedes. Después de haber leído ese versículo, y decir que ya hemos llegado a la conclusión, claro, nos da un poquito de nostalgia, porque digamos que esta es una serie que ha sido muy hermosa y bajo la temporada en la que la comenzamos a grabar, o sea, temporadas de Navidad, fin de año y año nuevo, para nosotros es muy significativo, ¿sí? Y ahora llegar a la conclusión, Jos, y después de haber dado todo este recorrido por estos nombres que se les daba al Mesías, es momento como de llevar estos nombres que pueden sonar en los episodios anteriores un poco teóricos. Qué lindo demostrarles a ustedes que nos escuchan que no son solo teoría, que no son solo nombres que ay, se le colocaron al Mesías y ya. No, son nombres que vivenciamos nosotros. Y en este caso, nosotros dos queremos como dar paso a compartir un poco nuestras experiencias de cómo hemos experimentado a Cristo en sus diversos nombres, en sus diversas facetas, a través de todo esto que hemos estado aprendiendo de los significados de cada uno de estos nombres. Entonces, Jos, ¿cuál fue el primer nombre que vimos? El primer nombre que nosotros pudimos tomar respecto a Cristo con base a Isaías es justamente Admirable Consejero. Y ya lo decíamos en aquel episodio, si no lo han escuchado, por favor vayan, escúchenlo. Estas dos palabras van juntas, es un nombre complementario, es decir, no es admirable, consejero. Cristo es un consejero admirable, es un admirable consejero. Y no sé si recordarás, pero cuando hacíamos este estudio hablábamos de cómo admirable puede traducirse a maravilloso, a milagroso. Entonces, es aquí donde nosotros queremos contarles un poco respecto a nuestra experiencia viendo a Cristo como este admirable consejero. Así que lo fundamental para iniciar con este nombre es justo el por qué estamos aquí hoy, ¿cierto, Angie? Porque tuvimos este consejero admirable. Y es que, a ver, platicándoles un poco, cuando Angie y yo tuvimos la idea de comenzar con todo este proyecto y pues planificar todo este podcast que hasta la fecha ha sido de muchísima bendición para nuestras vidas, y esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. No es algo que hiciéramos así de la nada, como, oye Angie, se nos ocurre esto y pum, lo hacemos ya para este viernes, ¿no? No, es algo que tuvo que llevar mucha oración por detrás, o el poder pensar, meditar en la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que nos lleva a ver a Cristo siendo un consejero maravilloso para cada uno de nosotros, el que nos aconsejara el nombre,
Recuerdo el día, Angie, que nos pusimos de acuerdo para, ya después de haberlo orado, de haberlo meditado, el día que nos pusimos de acuerdo para poder hacer el logo, para poder pensar el nombre. Vaya, cuántas horas estuvimos ahí, ¿cierto? Como que es que el nombre tiene que ser bíblico. Es que lo que digamos debe de ser fundamentado en la palabra. Y o sea, fue mucho tiempo en poder pensar, planificar todo, cada detalle, nuestra primera serie, pero todo tuvo que ir de la mano del Señor. No era con base a nuestra sabiduría, a nuestra experiencia, a lo que tú y yo considerábamos mejor, sino a lo que el Señor, en su forma maravillosa de aconsejar, nos diera a cada uno, ¿cierto, Angie? Exacto, Jos, y a veces pues era una decisión difícil, ¿no? Porque íbamos a comprometernos primeramente con el Señor y luego con todos aquellos que nos iban a escuchar, o sea, iba a ser una, una obra que íbamos a estar haciendo para Dios y requería un estudio, esfuerzo, o sea, requería tiempo, ajustes y Dios nos ayudó a ambos a poder como ver todo esto y Cristo ahí siempre detrás y después de todo Cristo era el centro por el que queríamos iniciar todo esto. Entonces nos bendecía demasiado poder ver al Mesías en medio de nuestras decisiones, en medio de, a ver, no, o sea, no sabemos cómo se nos ocurrían ideas de series, hicimos una lluvia de ideas y él como, mira, este tema, este otro, tal, tratemos de esto, hagamos una serie de esto. Y era obviamente todo dirigido por nuestro sabio consejero, por aquel que nos estaba diciendo todo lo que él quería que habláramos. Igual nosotros aprender temas, recordar cosas y poder venir a exponerlas a ustedes con fidelidad y a exponer la palabra que después de todo también nos brindaba ese consejo. Y terminó siendo una bendición. Entonces, al final, una decisión que podría verse muy grande y un poco trascendental para nuestras vidas, porque es la primera vez que hacíamos algo así, termina siendo una bendición y lo seguirá siendo por el resto del tiempo que el Señor lo permita. Así es, y es que algo ahorita tú decías al final, y creo que es bastante importante resaltarlo. Esta decisión era muy importante porque involucraba en primer lugar nuestro servicio a Dios, pero también este compromiso entre tú y yo con el proyecto y sobre todo con las personas que nos están escuchando, que sabemos que el primer compromiso es directamente con Dios, ¿no? Pero también debemos de meditar en Dios siendo nuestro consejero incluso en las decisiones más básicas y también en nuestras acciones más pequeñas, podríamos decir, pero que en cada decisión debemos de involucrar a Dios. Por ejemplo, otra forma en la que hemos visto a Dios siendo admirable consejero es el caso del estudio de la palabra. Yo sé que tú sirves en tu iglesia, yo sirvo en la mía, y el servicio que hacemos a Dios en nuestras iglesias, sea aparentemente muy grande o chiquito, porque no hay servicio pequeño, todo debemos hacerlo con el consejo de Dios. Si yo voy a enseñar en la iglesia, es con el consejo de Dios. Si voy a enseñarle a los niños, es con el consejo de Dios. Si voy a estar en la alabanza, es con el consejo de Dios. Porque todo lo que hagamos diariamente va acompañado de la sabiduría y de aquel admirable consejero que vemos en el Mesías. Pero bueno, Angie, también veíamos que Cristo es Dios poderoso. ¿Cómo es que podemos nosotros ver al Mesías siendo Dios poderoso en nuestras vidas? Wow, cuando hablábamos en el episodio de Dios poderoso, o sea, Cristo como Dios poderoso, veíamos que nuestro Mesías, una de lo que nos podía dar era la fortaleza necesaria para afrontar los momentos difíciles, ¿cierto? Y hijos, tú bien sabes, porque me estuviste acompañando en oración, igual tu familia, por mi familia, por mi mami, y ver cómo el Señor, un diagnóstico que quizás podría ser algo drástico, algo complicado para nosotros y algo que no esperábamos, porque la salud de mi mami se vio sumamente afectada y tuvo que pasar a procesos médicos, exámenes, biopsias y estar a la espera de un resultado que puede llegarte a afectar profundamente a ti y a detener un poco tu vida. Claro, entonces se despierta el temor, ¿sí? Mami estaba ante el peligro de un cáncer y era algo complicado porque
no había forma en la que yo pudiera solucionarlo, no había forma en la que los médicos pudieran arreglarlo, no había forma en que ella misma pudiera rehacerlo, ¿no? Ya sencillamente si el resultado salía positivo, ese era el resultado. ¿Sí, hijos? Y resulta que pues en medio de todo ese proceso, eh, uno comienza a sentirse solo. Sí puede ser tu situación, tú que nos escuchas. Sí tienes personas a tu alrededor, personas que están pendientes, personas que les interesa lo que está pasando, pero a veces eres tú con tu propia carga, con tu propio estrés, con tu propia incapacidad, que te empiezas a frustrar y dices, no hay forma en la que yo me sostenga de estas situaciones. Y era mi primera vez enfrentando algo a ese nivel con mami, solas ella y yo. Fue precioso ver cómo Cristo disipó todos esos miedos, todas esas dudas, todos esos eh, sentimientos de que no iba a poder, que no iba a ser capaz, y verlo en cada momento que íbamos a una cita, que tenía que tomar un examen, que tenía que cuidarla mientras estaba de recién operada, tenía que fortalecerla cuando ella sentía que ya no podía más, o el miedo volvió a invadir toda su mente y temor por el resultado y todo eso. El Señor estaba allí para ayudarme incluso a sostenerla a ella, porque ese es Cristo, ese es nuestro Dios poderoso. No solo nos sostiene a nosotros, sino que en su gracia nos da la capacidad de llegar y sostener a otros, llegar y levantar a otros. Y así fue como yo lo pude experimentar, Jos. Angeli, entonces, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué está pasando ahora, no? Bueno, resulta que la fidelidad de Dios y el poder de Cristo fue más grande que, que a pesar de todo lo que podía llegar a haber transcurrido, o sea, todo lo que pudo haber pasado con la salud de mami, el Señor usó oraciones y terminó dando como resultado en buenas noticias, o sea, en mi debilidad, en la debilidad de mami, Cristo fue poderoso. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis y ya tú me confirmarás, Jos, no quiere decir que cada situación difícil que tengamos va a tener, y yo sé que puede ser una realidad que nos puede costar entender, pero no siempre va a tener un final satisfactorio según nuestras expectativas. Por eso yo tenía que entregarle todas las expectativas al Señor de lo que iban a salir en esos resultados y cómo iba a terminar mami después de su recuperación. El decirle a Dios, Señor, si tú permites que mami padezca de esto, está bien, porque eres poderoso y eres sabio y has determinado eso para nuestras vidas. Entonces puede ser el caso de tú que nos escuchas, de que, no, pero estoy orando y estoy creyendo y hay gente orando por mí también y yo estoy buscando al Señor y no veo al Dios poderoso, no veo al Mesías de esa manera. No importa, es parte de que el Señor quiere que lo veas poderoso en medio de tu debilidad. ¿Y cómo concluyó mi historia? Cuando abro los resultados, ahí se manifiesta que Cristo es Dios poderoso y el resultado era negativo y podíamos continuar, pudimos ver esa faceta de su nombre en nuestra historia. Entonces, esa es mi anécdota, Jos. ¿Qué me puedes contar de tu lado? Sí, la verdad que es de enorme bendición el poder haber sido parte de todo este proceso porque claro que las noticias respecto a tu mami, pues era bastante complicada la situación con mi hermana, pero pues nosotros la llevamos en oración, a aferrarnos a Dios. Pero algo tú decías que es muy cierto, Ángel. El que nosotros tengamos al Mesías, a Cristo, como Dios poderoso, no es equivalente a decir que entonces todas las situaciones que nos aparentemente vayan a salir mal, entonces ahora van a salir bien. Ese no es el significado de que Cristo sea Dios poderoso, que entonces todo va a salir bien. El significado de que Cristo sea Dios poderoso es justamente el hecho de que incluso en medio de que las cosas aparentemente estén saliendo mal, Él al final tendrá la gloria y manifestará su poder. Y es una experiencia que tú y yo compartimos en común porque pues yo te platicaba, ¿no? Que en mi caso atravesé una situación algo similar con mi padre cuando yo tenía 7 años. Él un día de la nada se puso mal. O sea, yo estaba dormido porque pues mi papá llegaba de trabajar noche. Yo no supe nada hasta la mañana siguiente, ¿no? Mi hermano mayor sí se despertó, mi mamá obviamente pues estaba enterada. El punto es de que llegó, estaba muy mal, fue conduciendo al hospital por su propia cuenta y pues cuando llegó allá básicamente le dijeron como, ¿cómo es posible que llegaras conduciendo si tú estás muriendo, ¿no? Porque pues mi papá fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune
en la cual su número de plaquetas en la sangre estaba de el rango normal hasta abajo. Básicamente lo único que le dijeron es como pues esperar, ¿no? A ver si en algún momento de la noche fallecía y si no, pues ver qué iba a suceder. Obviamente en su momento yo no lo entendí tanto como hoy lo veo y eso hace que el ver a mi papá hoy sano sea una manifestación completa del poder de Dios. Porque yo recuerdo que en ese momento, después de un par de semanas de mi papá estar en el hospital, cuando pudo llegar a la casa un poco más estable, porque básicamente aún no estaba estable, era para nosotros como hijos el tener a mi papá los sábados involucraba el despertar y pues saber que mi papá estaba ahí, ¿no? Entonces era ir al cuarto de mis padres, estar con ellos en su cama un rato, pero pues era completamente diferente porque pues básicamente si yo eh, presionaba a mi papá con un poco de fuerza, yo podía matarlo, ¿no? Porque estaría causando que se desangrara internamente. Pero el poder verlo hoy sano, sirviendo al Señor en la iglesia, es un completo milagro y manifestación absoluta del poder de Dios. Y es hermoso el poder estar hablando de todas estas anécdotas que le dan la gloria al Señor. Pero hay un tercer nombre en Isaías 9:6, que es Cristo siendo Padre eterno. ¿Qué podemos tomar aquí, Andy? Cada nombre de Cristo termina respondiendo a una necesidad real del corazón humano. Y así es como me gustaría iniciar acerca de mi experiencia con Padre Eterno y ver al Mesías de esta manera. En mi caso, yo soy una chica que no ha tenido papá y no lo conozco. Y para mí, ver al Mesías como aquel que me ha provisto, como aquel que me ha cuidado, como aquel que me amó a tal punto que no me desecha, sino que puede ir en busca de mí y rescatarme. Entonces, cada uno de esos detalles del Señor me ha llevado a entender justamente lo que en mi corazón necesitaba. Sí, los hombres fallan y quizás el hombre que me engendró a mí, biológicamente hablando, no cumplió con su rol, pero lo que sí podemos ver de Cristo es que Él nunca falla, que nunca nos va a dejar solos, que su amor es eterno, su cuidado es eterno, su compasión es eterna, su misericordia es eterna. O sea, estamos hablando de que nuestro Mesías en ningún momento va a amarnos menos de lo que nos ama, va a cuidarnos menos de lo que nos cuida, a proveernos menos de lo que nos provee. No, Él conoce nuestra necesidad y provee lo necesario. Y yo he visto a Jesús de esa manera, he visto al Señor de manifestándose de esa forma en mi vida, de una manera en la que yo digo, claro, José, el deseo mío es, ay, qué lindo sería en algún momento yo reconciliarme con mi papá o por lo menos decirle a la cara que puedo perdonarlo y pasar las cosas, pero en la medida de que el Señor me lo permita ahora, Él es para mí es suficiente. Y aunque el anhelo de mi corazón está, ya ha sido satisfecho y llenado ese vacío por el Señor. Y yo creo que es hermoso porque ya no tengo que irlo a buscar en otras partes. Ya lo conozco a Él y eso lo cambia todo. Y lo restaura y lo sana todo en mi corazón. Ya no tiene por qué haber un dolor o una frustración o un vacío o un por qué Dios me haces esto o por qué lo permitiste. No. Y puedo decirte, Jos, que aunque no he tenido un padre presente, terrenal, Cristo ha sido todo lo que yo he necesitado. Así que eso consuela mi corazón y yo sé que consolará a todos aquellos que también puedan identificarse un poco con mi historia. Pero bueno, Jos, ahora nuestro último nombre, Príncipe de Paz, es esa intervención divina de un bebé que venía a traer paz, paz en todas las áreas, y ya lo hablábamos en el capítulo anterior a este. Así que si todos necesitamos de Cristo para lo anterior, también necesitamos de Cristo para poder traer paz. Sí, bueno, pues estamos comenzando este 2026 por la gracia del Señor. Y vaya que la manera en la que Cristo nos da paz ha sido preciosa, ¿no? O sea, primeramente, ya veíamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, nos ha traído paz para con Dios por medio de la salvación que Él nos dio por medio de su sacrificio en la cruz. Pero a ver, hay una anécdota, ¿no? Sobre todo en mayo, que vaya que fue dura, pero pues ahí fue Cristo dando paz, ¿cierto? Y pues bueno, tú, tu familia, obviamente mi familia, los hermanos en la iglesia local, todos fueron parte de un proceso en el cual yo estuve participando por una beca universitaria.
Entonces, actualmente, por gracia de Dios, estoy cursando la universidad. Pero bueno, en ese entonces yo había estado atravesando un proceso de preparación, estudio, para poder obtener una beca en, pues, en la universidad de mis sueños, ¿cierto? Y pues todo ese proceso comenzó en agosto de 2024. Es decir, duré 10 meses en los cuales presenté exámenes, en los cuales estuve enviando documentos, atravesando procesos de entrevista, haciendo labor social que respaldara pues todo este proceso, yendo al campus a hacer entrevistas con psicólogos. La verdad fue un proceso bastante, bastante duro. Y pues vaya, llegó el momento, ¿no? Llegó mayo, que es el mes en el que se anunciaban los resultados. Yo recuerdo haber estado súper entusiasmado, pero pues esta segunda vez todo había salido perfecto, todo había estado bien, mi examen lo había pasado súper bien, todos los procesos habían estado bastante, bastante claros, había llegado a la fase final de la toma de decisión por parte de la universidad para ver quiénes obtendrían esta beca. Y yo estaba más que entusiasmado. Yo estaba muy feliz, o sea, había llegado mayo, y pues tú recordarás, ¿no? Porque pues platicábamos, yo te tenía a ti al pendiente de cómo iban las cosas en el proceso de beca, y dije, pues básicamente ya es un hecho, gracias a Dios. Yo estaba súper feliz. Y entonces recuerdo que el día de los resultados, cuando yo me entero que literalmente me habían dicho como de, pues gracias por volver a participar, pero no, yo estaba súper, súper devastado. La verdad estaba muy mal. Es una noticia que sí no me esperaba y que me puso sumamente frustrado, decepcionado y con miedo de que vendría básicamente todo lo contrario a la paz que Cristo da. Yo tenía todo lo contrario, porque lamentablemente perdí de vista esa paz que Cristo da y me enfoqué más en mis propios pensamientos, en mis pocas formas de analizar lo que el Señor quería hacer. Y es así que, pues yo estaba bastante triste, bastante decepcionado. Fue un golpe durísimo, porque pues básicamente era como, este año todo había salido perfecto. Y había sido todavía una espera de otro año más. Y ver que la respuesta seguía siendo un no fue súper doloroso, bastante frustrante. Pero pude comprender algo muy grande en medio de todo ese proceso, Angie. Y es el hecho de que Cristo es paz. De que en medio del dolor, Él trae alivio, descanso, consuelo, en el que hay veces en las que nosotros podemos estar atravesando situaciones como esta y quizás tú quien nos estás escuchando has atravesado momentos de dolor en el que las cosas no pasan como quieres, pero al final con Cristo las cosas no deben de pasar como nosotros queremos, todo pasa como Él quiere y Él nos da paz para poder entender lo que Él tiene planeado. Y pues, gracias a Dios, abrió la puerta para que de otro modo yo esté en esa universidad con otro tipo de beca. Y créanme que el estar ahí es para la gloria de Dios, para su gloria. Y trajo paz a mi corazón en medio de ese momento de miedo, de incertidumbre. Él me mostró que Él iba a proveer, que Él iba a cuidar de mí, que Él tenía otro plan diferente, que quizás no era lo que yo quería, pero Él tenía un propósito diferente. Y de esta manera llegó este precioso príncipe de paz a traer tranquilidad a mi corazón, confianza y restaurar todo eso que en un momento se había caído. Y eso es lo bello de este inicio de año, el ver cómo ese príncipe de paz trajo tranquilidad y no ha dejado de llevarse la gloria. Así es, Jos. Y bueno, para mí era un poquito nostálgico recordar todo. O sea, cada historia ha sido como, hay un golpe. Porque claro, los dos sabemos muchas de las cosas que hemos experimentado y cómo el Señor ha estado presente en medio de todo. Uno de los versículos que a mí me traía mucha paz, Filipenses 4, del 6 al 7, donde dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Atención al versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y yo creo que eso es lo que podamos experimentar. Todos tenemos experiencias distintas, pero ¿saben qué es igual para todos? Que todos necesitamos el mismo Cristo, que todos necesitamos el mismo Mesías, que todos necesitamos la misma intervención divina.
en nuestras vidas diariamente. Así que, Jos, yo creo que nos gustaría hacerle algunas preguntas también a nuestros oyentes. Después de haber recorrido toda esta serie, ¿cuál de todos estos nombres necesitas recordar el día de hoy? ¿Cuál de todos estos nombres Dios te lo está mostrando para que tú puedas acudir a Cristo de esta manera? Eso es, ¿cuál has olvidado también? ¿Cuál has dejado de lado? ¿Cuál no recuerdas? ¿Cuál, aunque lo sabes teóricamente, no lo quieres experimentar? ¿Sí? ¿Y cuál te cuesta creer? ¿Cuál es ese nombre que tú dices, no, para mí no puede ser una realidad eso? Pero te queremos decir que sí, para ti también puede ser real. Jos, hemos ya desarrollado todos los nombres y yo creo que sería lindo poder despedir esta serie como se debe. Claro que sí, Angie, y pues ha sido un largo recorrido para llegar hasta acá, pero lo más importante y con lo que yo me quedo es poder iniciar este 2026 recordando cada uno de los nombres de Cristo. Así que recuérdalo, recuerda que Cristo es admirable consejero, que Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si estás atravesando un momento difícil y puedes ver a Cristo como lo que Él es, podrás darle la gloria, porque en ese momento Él te dará consejo, porque en ese momento Él estará contigo eternamente como Padre. Él estará mostrando su poder. Él estará trayendo paz, porque a eso Él vino al mundo. Y no será solamente durante este año, sino durante el tiempo que Él determine. Así es, Jos. Gracias por esas palabras de cierre. Gracias por caminar con nosotros a través de estas promesas cumplidas. Después de todo, la serie se llamaba La Navidad, una promesa cumplida. Y esas promesas, esa promesa en Isaías se ha cumplido en nuestro Mesías. La vemos evidente en nuestras experiencias diarias, que deseamos que obviamente al recordar todos estos nombres, sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros en Cristo para seguir acompañándonos a nosotros mientras charlamos en el camino.